Un niño autista doma un caballo salvaje e indomable. Lo que sucede después te hará llorar. La granja Silva estaba situada en un rincón apartado del mundo, donde las colinas parecían abrazar el horizonte y los días se medían por el paso del sol y el susurro del viento. Era un lugar humilde, con un granero pintado de rojo desvaído y un campo cercado que albergaba gallinas, un par de vacas y algunos perros pastores que correteaban por los alrededores. Para Ana, este era un santuario, el hogar que había construido con esfuerzo para criar a su hijo Diego lejos del bullicio de la ciudad. Diego tenía 9 años, pero su manera de interactuar con el mundo era diferente a la de otros niños de su edad. Su cabello castaño claro caía desordenado sobre su frente, y sus ojos grandes y expresivos tenían una mirada intensa, como si estuviera siempre concentrado en descifrar los secretos más profundos del universo. Había sido diagnosticado con autismo a una edad temprana, y aunque las palabras eran pocas en su vida, las emociones fluían en formas que solo unos pocos sabían interpretar. Ana, su madre, era una mujer de 30 y tantos años, con cabello oscuro que solía llevar recogido en una trenza. Sus manos, curtidas por el trabajo diario en la granja, eran las mismas que acariciaban con ternura el rostro de Diego cuando lo veía absorto en sus pensamientos. Aunque la vida no había sido fácil para ella, siempre encontraba fuerzas en el amor que sentía por su hijo. «Diego, ¿quieres desayunar?», le preguntó una mañana, mientras preparaba un plato de avena en la cocina. Diego no respondió de inmediato. Estaba junto a la ventana de su habitación, mirando hacia las colinas que rodeaban la granja. Sus dedos se movían rítmicamente frente a su rostro, un gesto que Ana reconocía como su manera de calmarse y concentrarse. En un momento, «Mamá», murmuró al fin, con una voz suave que casi se perdía entre el canto de los pájaros. Ana sonrió. Sabía que para Diego, las mañanas eran un momento sagrado. Siempre salía temprano, antes de que el sol calentara demasiado la tierra, y subía hasta la cima de la colina más cercana, donde había un viejo roble que se alzaba como un guardián del valle. Ese era su refugio, un lugar donde podía perderse en sus pensamientos y sentir la tranquilidad que tanto necesitaba. Ese día no fue la excepción. Diego caminó hasta el roble, deteniéndose de vez en cuando para observar las pequeñas maravillas que encontraba en el camino: una mariquita que trepaba por una hoja, el zumbido de una abeja en busca de néctar, o el patrón de las nubes que flotaban perezosamente en el cielo. Cuando llegó a la cima, se sentó en su roca favorita y cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Amaba ese momento, cuando todo parecía estar en equilibrio, como si el mundo le hablara en un idioma que solo él podía entender. Entonces, un sonido nuevo rompió la quietud. Era un relincho, fuerte y profundo, que parecía venir de lejos. Diego abrió los ojos y giró la cabeza, buscando el origen del sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por una mezcla de curiosidad y emoción. Allí, en el horizonte, apareció una figura que parecía salida de un sueño. Era un caballo, negro como la noche, con crines largas que se agitaban al viento. Era grande e imponente, con una presencia que hacía que el paisaje pareciera inclinarse ante él. Diego lo observó con asombro, su mirada fija en cada detalle del animal. El caballo, conocido por los lugareños como Espíritu, era una leyenda en el valle. Nadie sabía exactamente de dónde había venido, pero desde hacía años lideraba una pequeña manada de caballos salvajes que vivían libres en las colinas. Era famoso por ser indomable, un espíritu libre que había burlado cada intento de los humanos por acercarse a él. Pero Diego no sabía nada de eso. Para él, Espíritu era simplemente el ser más hermoso que había visto en su vida. Durante un largo momento, los ojos de Diego y Espíritu se encontraron. Era como si se estuvieran midiendo, evaluando la presencia del otro. Diego permaneció inmóvil, con los brazos pegados a los costados, queriendo mostrarle al caballo que no era una amenaza. Espíritu, por su parte, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera intrigado por la calma del niño. En ese instante, algo cambió dentro de Diego. Había algo en Espíritu que resonaba profundamente en él, una conexión que no podía explicar con palabras. Era como si ambos compartieran una misma energía, un mismo deseo de ser comprendidos en un mundo que a menudo parecía distante e incomprensible. «Diego, es hora de desayunar», la voz de Ana rompió el silencio, llegando desde la casa. El caballo bufó, moviendo sus crines, y se dio la vuelta para desaparecer detrás de unos arbustos. Diego lo observó hasta que su figura negra se perdió en la distancia. Con una mezcla de tristeza y asombro, volvió sobre sus pasos hacia la granja. Cuando entró en la cocina, Ana lo recibió con una sonrisa. «¿Qué viste hoy allá arriba?»,
le preguntó mientras le servía un vaso de leche. Diego no respondió. Tomó el vaso y se sentó en silencio, pero sus pensamientos seguían en la colina, en el momento en que sus ojos se habían cruzado con los de Espíritu. Esa noche, mientras se acurrucaba bajo las mantas, no pudo dejar de pensar en el caballo negro. Cerró los ojos y, en su mente, lo vio otra vez, majestuoso y libre bajo el cielo. No sabía cómo, pero estaba seguro de que ese no sería el último encuentro con Espíritu. A la mañana siguiente, Diego se levantó más temprano de lo habitual. Sin decir nada, tomó su chaqueta y subió nuevamente a la colina. Había algo que lo impulsaba, una sensación que no podía ignorar. Al llegar, encontró huellas frescas en la tierra, y su corazón se llenó de una extraña esperanza. Sabía que el caballo estaba cerca, y en su interior, sentía que algo especial estaba a punto de comenzar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y anticipación para Diego. Aunque sus mañanas seguían siendo las mismas, con el canto de los gallos y el aroma a pan recién horneado, había una emoción nueva en su interior, un propósito que lo llevaba cada día a la cima de la colina, esperando el regreso del caballo negro. Ana observaba el cambio en su hijo con interés. Aunque Diego no hablaba mucho, su actitud era distinta. Había en él una energía que antes no había visto, una chispa en sus ojos que se encendía cada vez que regresaba de sus caminatas matutinas. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, lo vio regresar del valle cubierto de polvo y con una sonrisa apenas perceptible. «¿Qué has encontrado allá afuera, Diego?», le preguntó con curiosidad. Él se encogió de hombros y siguió caminando hacia la casa, pero Ana sabía que algo lo había cautivado. Esa noche, mientras cenaban juntos, Ana decidió preguntar de nuevo, esta vez de manera más directa. «Diego, ¿has visto algo interesante en la colina? A veces parece que vuelves más feliz que antes». Diego bajó la mirada hacia su plato, pensando en cómo explicar lo que había sentido al ver al caballo. Finalmente, levantó la vista y dijo con voz baja, «Un caballo negro». Ana dejó el tenedor en la mesa y lo miró con asombro. «¿Negro? Tan grande como un roble, con crines que parecen volar». Diego asintió lentamente. «Debe ser Espíritu», murmuró Ana, casi para sí misma. «Espíritu». Ana se recostó en la silla, pensativa. «Es un caballo salvaje que vive por aquí. Nadie puede acercarse a él. Los vecinos dicen que es imposible de domar, que pertenece al viento y a las colinas. Por eso le llaman Espíritu». Diego no dijo nada más, pero la descripción de su madre resonó en su mente. Asterisco asterisco espíritu. Asterisco asterisco el nombre era perfecto para ese ser imponente que había visto. Esa noche, mientras Ana recogía los platos, Diego subió a su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó mirando las estrellas desde su ventana. A la mañana siguiente, Diego salió antes de que Ana terminara de preparar el desayuno. Caminó hacia la colina con pasos apresurados, sus manos moviéndose de un lado a otro como si intentaran disipar su creciente emoción. Al llegar, se detuvo en la roca que consideraba suya y miró hacia el valle. Pasaron varios minutos de silencio, pero luego lo escuchó, el relincho profundo y desafiante que ya conocía. Diego giró la cabeza y lo vio. Espíritu estaba ahí, al pie de la colina, su figura resaltando contra el cielo despejado. Parecía haberlo estado esperando. Con cautela, Diego comenzó a descender por la pendiente, sus pasos lentos y calculados para no asustar al animal. Espíritu lo observaba desde la distancia, inmóvil como una estatua, pero sus orejas giraban hacia él, atentas a cada sonido que hacía. Cuando Diego llegó al pie de la colina, se detuvo a varios metros de Espíritu. No quería acercarse demasiado ni asustarlo. En cambio, se sentó en la hierba alta, doblando las piernas bajo su cuerpo, y se quedó completamente quieto. El caballo lo miraba con sus profundos ojos castaños, evaluándolo. Diego levantó lentamente una mano y la dejó en el aire, como si estuviera invitándolo a acercarse. «Hola», susurró Diego, aunque sabía que el caballo no podía entenderlo. «No te haré daño. Solo quiero conocerte». Espíritu bufó, moviendo la cabeza como si estuviera decidiendo qué hacer. Dio un par de pasos hacia adelante, pero luego retrocedió, golpeando el suelo con uno de sus cascos. Diego no se movió. Sabía que debía tener paciencia, que no podía apresurarlo. Poco a poco, el viento comenzó a soplar más fuerte, y las crines de Espíritu se agitaron como llamas oscuras. Diego permaneció sentado, dejando que el tiempo pasara, hasta que finalmente el caballo se giró y se perdió entre los árboles.
Aunque el encuentro había sido breve, Diego sintió una profunda satisfacción. Espíritu no había huido de inmediato, y eso era suficiente para él. Algo dentro de él le decía que este era solo el comienzo, que el caballo regresaría. En los días que siguieron, Diego repitió el mismo ritual. Cada mañana iba a la colina y se sentaba a esperar. A veces Espíritu aparecía, a veces no, pero Diego no se desanimaba. Entendía que ganar la confianza del caballo tomaría tiempo, y estaba dispuesto a esperar. Una tarde, mientras Ana lo ayudaba a preparar la cena, notó que Diego tenía una rama en la mano, tallada toscamente en forma de una figura que parecía un caballo. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó con una sonrisa. Diego asintió, concentrado en los detalles que trazaba en la madera con un pequeño cuchillo. «Es hermoso, es Espíritu». Diego la miró y asintió otra vez. Ana se quedó en silencio, observando cómo su hijo trabajaba con una concentración inusual. Para ella, ese caballo negro no era solo un animal salvaje, parecía haber despertado algo en Diego, algo que no había visto antes. Esa noche, mientras Ana apagaba las luces de la casa, miró por la ventana hacia la colina. Se preguntó si Espíritu y Diego compartían algo que ella no alcanzaba a comprender, una conexión especial que iba más allá de lo evidente. Y así, mientras el valle dormía bajo un manto de estrellas, Diego soñó con el caballo negro, sintiendo que poco a poco los dos estaban construyendo un puente entre sus mundos. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. La mañana era fresca, y el rocío brillaba sobre las hojas como pequeños cristales bajo el sol naciente. Diego caminó hacia la colina con un objetivo en mente. Hoy quería acercarse un poco más a Espíritu. No estaba seguro de cómo lo haría, pero sentía que algo había cambiado. En los días anteriores, el caballo ya no desaparecía tan rápido. Incluso parecía observarlo con curiosidad, como si estuviera intentando entender a este extraño niño que no se parecía a ningún humano que hubiera conocido. Cuando Diego llegó a la cima, su mirada se posó en el valle, buscándolo. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontrara. Espíritu estaba a lo lejos, junto a un arroyo, bebiendo agua con movimientos elegantes y seguros. Diego se sentó en su roca habitual, pero esta vez decidió hacer algo diferente. Había llevado consigo una manzana que había tomado del árbol junto a la granja. Era roja y brillante, y Diego pensó que tal vez podría usarla para atraer al caballo. Sacó la manzana de su mochila y la sostuvo en alto, asegurándose de que Espíritu pudiera verla desde la distancia. No dijo nada, solo esperó. El caballo levantó la cabeza al instante, sus orejas girando hacia Diego. Por un momento, pareció dudar, pero luego comenzó a caminar lentamente hacia él. Diego contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento brusco lo hiciera retroceder. Paso a paso, Espíritu se acercó, sus cascos resonando suavemente contra el suelo. Cuando estuvo a unos pocos metros de Diego, se detuvo, observándolo con cautela. Diego mantuvo el brazo extendido, la manzana en su mano abierta. «Es para ti», dijo con voz suave, sin moverse. Espíritu inclinó la cabeza, olfateando el aire. Dio un paso más, su cuerpo tensándose con cada movimiento. Finalmente, estiró el cuello y tomó la manzana de la mano de Diego con un movimiento rápido, retrocediendo de inmediato para comerla a una distancia segura. Diego sonrió, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, el caballo había aceptado algo de él. Era un pequeño gesto, pero para Diego, significaba todo. Mientras Espíritu mordisqueaba la manzana, Diego lo observó en silencio, grabando cada detalle en su memoria, la manera en que movía las orejas, el brillo de su pelaje bajo el sol, la fuerza y la libertad que parecían emanar de cada parte de su ser. Cuando terminó de comer, Espíritu levantó la cabeza y lo miró. Durante un largo momento, sus ojos se encontraron de nuevo, como en su primer encuentro. Pero esta vez, había algo diferente en la mirada del caballo. Ya no era solo cautela, había una chispa de reconocimiento, como si estuviera aceptando a Diego como parte de su mundo. De repente, Espíritu bufó y giró sobre sus patas, trotando hacia el arroyo. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás, como si estuviera invitando a Diego a seguirlo. El corazón de Diego se llenó de emoción, pero sabía que no podía apresurar las cosas. Se quedó donde estaba, observando cómo el caballo desaparecía en la distancia. Cuando regresó a la granja, Ana notó algo diferente en su hijo. Diego tenía una expresión serena,
pero sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras para ser entendida. ¿Tuviste un buen día, Diego?, le preguntó mientras colocaba un plato de sopa frente a él. Él asintió, llevándose una cuchara a la boca. No dijo nada sobre espíritu, pero Ana podía ver que algo especial había sucedido. Esa noche, Diego tomó su cuaderno y comenzó a dibujar. No era un artista experto, pero el contorno del caballo negro apareció en la hoja con trazos sencillos pero llenos de intención. Al terminar, lo miró fijamente, como si el dibujo pudiera guardar la conexión que sentía con espíritu. Al día siguiente, Diego volvió a la colina, esta vez llevando 2 manzanas. Su esperanza crecía con cada paso, convencido de que espíritu lo estaba esperando. Y tenía razón. Cuando llegó a su lugar habitual, el caballo apareció más rápido que nunca, como si también estuviera anticipando el encuentro. Esta vez, espíritu no esperó tanto. Se acercó a Diego con más confianza, olfateándolo antes de tomar la primera manzana. «Hola, espíritu», dijo Diego con suavidad, mientras el caballo comía. Cuando espíritu terminó, en lugar de alejarse, dio un paso más cerca. Diego alzó la mano lentamente, ofreciéndole la segunda manzana, pero esta vez la mantuvo más cerca de su cuerpo. El caballo dudó por un momento, pero luego estiró el cuello y tomó la fruta directamente de la mano del niño. Diego sintió la fuerza y la calidez del aliento del animal contra su piel, y su corazón se llenó de una mezcla de asombro y gratitud. Espíritu permaneció quieto un instante, permitiéndole a Diego rozar sus dedos contra su hocico. Fue un contacto breve, pero suficiente para sellar un vínculo que iba mucho más allá de las palabras. Espíritu retrocedió, sacudiendo la cabeza con un bufido, pero no huyó. En cambio, se quedó allí, observando a Diego con una intensidad que parecía casi humana. Diego sabía que ese momento era especial, que estaba construyendo algo único con el caballo. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, sentía que, por primera vez en su vida, estaba comprendiendo y siendo comprendido de una manera que nunca antes había experimentado. Así, día tras día, Diego y Espíritu comenzaron a conocerse mejor, trazando un lazo que no se podía ver pero que ambos podían sentir profundamente. Un lazo que estaba destinado a cambiar sus vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y Diego y Espíritu comenzaron a formar una rutina no escrita. Cada mañana, Diego se levantaba antes del amanecer, tomaba algo sencillo de comer y caminaba hacia la colina con su mochila cargada de pequeñas ofrendas para el caballo, manzanas, zanahorias y a veces trozos de pan que Ana horneaba especialmente. Espíritu parecía esperarlo, apareciendo al poco tiempo de que Diego se sentara en su lugar habitual. Al principio, sus interacciones eran breves y cautelosas. Diego ofrecía la comida, y Espíritu la tomaba con movimientos rápidos y precisos. Pero con el tiempo, el caballo empezó a relajarse. Ahora se acercaba con más confianza, permitiéndole a Diego tocar su cuello y acariciar su pelaje oscuro como la noche. Una tarde, mientras Diego volvía de la colina, Ana lo detuvo en el patio. «Diego, ven aquí un momento». Él se acercó, deteniéndose frente a ella con una expresión curiosa. Ana sostenía en sus manos una vieja silla de montar, desgastada por los años pero aún en buen estado. «Esta silla pertenecía a tu abuelo», explicó con una sonrisa. «La usaba con su caballo cuando trabajaba en los campos. Pensé que tal vez te gustaría verla. Puede que algún día la necesites». Diego observó la silla en silencio, pasando sus manos por el cuero envejecido. Aunque no dijo nada, Ana pudo ver en sus ojos que entendía el significado de ese gesto. Esa noche, mientras Ana limpiaba la cocina, escuchó un leve golpeteo en la mesa del comedor. Se asomó y vio a Diego trabajando con una cuerda que había encontrado en el almacén. Estaba haciendo nudos, concentrado como siempre. «¿Qué haces, hijo?», preguntó, aunque ya tenía una idea. «Una rienda», respondió Diego sin apartar la vista de su trabajo. Ana sonrió, regresando a sus tareas. No quería interferir en lo que fuera que su hijo estaba construyendo con Espíritu. Sabía que había algo especial en esa relación, algo que escapaba a su entendimiento pero que estaba transformando a Diego de maneras profundas. Al día siguiente, Diego salió más temprano que de costumbre, con la cuerda enrollada sobre su hombro. Cuando llegó a la colina, encontró a Espíritu esperándolo cerca de los árboles, como si hubiera sentido su llegada. «Hoy vamos a intentar algo diferente», dijo Diego con suavidad, aunque sabía que Espíritu no entendía sus palabras. Se acercó al caballo con pasos lentos y cuidadosos, sosteniendo la cuerda frente a él para que Espíritu pudiera verla. El animal inclinó la cabeza,
olfateando la cuerda con curiosidad, pero no mostró señales de rechazo. Diego respiró hondo y, con movimientos tranquilos, deslizó la cuerda sobre el cuello del caballo, formando un lazo flojo. Espíritu se tensó por un momento, pero Diego levantó una mano para acariciarlo detrás de las orejas, hablando en voz baja para calmarlo. «Está bien, Espíritu. No te haré daño. Solo quiero caminar contigo». Para sorpresa de Diego, el caballo no trató de huir. En cambio, permaneció quieto, observándolo con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que un simple animal podría. Diego tomó el extremo de la cuerda y dio un paso hacia adelante, tirando suavemente. Espíritu lo siguió, sus cascos resonando contra el suelo con un ritmo lento y constante. Caminaron juntos alrededor de la colina, un niño y un caballo salvaje, unidos por un lazo tan frágil como la cuerda que los conectaba, pero tan fuerte como la confianza que estaban construyendo. Cuando regresaron al punto de partida, Diego soltó la cuerda y dejó que Espíritu se moviera libremente. Pero en lugar de alejarse, el caballo se quedó junto a él, frotando su hocico contra el hombro del niño como una muestra de afecto. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Diego llevaba la cuerda en sus manos con una mezcla de orgullo y asombro. Por primera vez, sintió que Espíritu no era solo un caballo que había encontrado en la colina. Era su compañero, su igual, alguien que lo entendía de una manera que ningún humano había logrado. Esa noche, Ana notó que Diego estaba más comunicativo que de costumbre. Aunque no hablaba mucho, le mostró la cuerda que había usado y, con una sonrisa tímida, dijo: «Caminamos juntos». Ana se llevó una mano al pecho, emocionada por esas pocas palabras. Sabía lo difícil que era para Diego expresarse, pero también sabía que cada paso que daba con Espíritu lo ayudaba a abrirse más al mundo. En los días siguientes, Diego y Espíritu continuaron sus caminatas, ampliando poco a poco los límites de su confianza. Diego comenzó a llevar consigo la silla de montar de su abuelo, aunque no intentó usarla todavía. Sabía que el momento debía ser el correcto, que no podía apresurar algo tan especial. Cada vez que regresaba a casa, Ana lo recibía con una sonrisa y un plato de comida caliente, pero sobre todo con un corazón lleno de gratitud. Espíritu no era solo un caballo para Diego, era la clave que estaba desbloqueando una parte de su hijo que ella siempre había sabido que existía, pero que nunca había podido alcanzar. Mientras las estrellas brillaban sobre el valle esa noche, Diego se sentó junto a su ventana, observando las colinas en la distancia. Podía sentir que algo grande estaba por venir, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de Espíritu. Y aunque no sabía exactamente qué sería, estaba listo para enfrentarlo, con su compañero a su lado. El verano avanzaba, y con él, las colinas que rodeaban la granja de Ana comenzaban a llenarse de un verde vibrante que se extendía hasta el horizonte. Diego y Espíritu habían progresado enormemente en su relación. Ahora, el caballo lo seguía con confianza por los senderos, aceptando sin reservas las caricias de Diego e incluso permitiéndole pasar más tiempo cerca de su lomo mientras lo cepillaba con un pequeño cepillo que Ana le había dado. Sin embargo, no todo el mundo veía con buenos ojos la relación entre el niño y el caballo. Uno de los peones de las granjas vecinas, un hombre llamado Ezequiel, comenzó a notar los encuentros entre Diego y Espíritu mientras trabajaba cerca del bosque. Ezequiel era conocido por ser un hombre brusco, impaciente y poco considerado con los animales. Cuando vio al caballo salvaje junto al niño, sus ojos brillaron con avaricia. «Ese caballo vale una fortuna», pensó para sí mismo. «Negro, fuerte y salvaje. Podría venderlo y ganar suficiente para no trabajar por meses». Sin pensarlo dos veces, Ezequiel comenzó a tramar un plan para capturar a Espíritu. Sabía que el animal no se dejaría atrapar fácilmente, pero la conexión que había construido con Diego podía ser su arma más poderosa. Mientras tanto, Diego no sospechaba nada. Pasaba sus días pensando en nuevas maneras de acercarse a Espíritu. Una tarde, decidió llevar la vieja silla de montar hasta la colina. No estaba seguro de si el caballo aceptaría el peso de la silla, pero quería intentarlo. Ana, aunque preocupada por la idea, no se opuso. «Sé cuidadoso, Diego», le dijo mientras él salía con la silla sobre el hombro. Cuando llegó a la colina, Espíritu apareció como siempre, moviendo la cola con un movimiento lento y confiado. Diego colocó la silla en el suelo y dejó que el caballo se acercara a olerla. «Esto es para ti», dijo en su tono habitual, suave y calmado. Espíritu olfateó la silla, bufando levemente, pero no mostró signos de miedo. Diego tomó esto como una buena señal. Levantó la silla con cuidado y comenzó a acercarla al lomo del caballo.
Espíritu retrocedió un poco, moviendo las orejas hacia atrás, pero Diego no se apresuró. «Está bien, no hay prisa», murmuró. Poco a poco, colocó la silla sobre el lomo de Espíritu, sin ajustarla ni asegurarla. Para su sorpresa, el caballo se quedó quieto, girando la cabeza hacia Diego como si intentara entender lo que estaba haciendo. Diego sonrió ampliamente, sintiendo que estaban logrando algo especial. Sin embargo, lo que Diego no sabía era que Ezequiel los estaba observando desde los arbustos. El hombre apretó los puños, pensando en cómo ese progreso le facilitaría las cosas. «Ese niño está haciendo mi trabajo por mí», se dijo, con una sonrisa maliciosa. Esa noche, cuando Diego regresó a casa, le contó a Ana sobre su éxito con la silla de montar. Espíritu no se asustó, le dijo con una emoción que era difícil de contener. Ana lo abrazó con fuerza, orgullosa de su hijo pero también preocupada por lo que el futuro les depararía. Había algo en el aire, una sensación que no podía explicar pero que le inquietaba profundamente. Mientras tanto, Ezequiel se preparaba para ejecutar su plan. Reunió unas cuerdas gruesas y un grupo de hombres de confianza, prometiéndoles una parte de las ganancias si lo ayudaban a capturar al caballo. Decidieron que atacarían al amanecer, cuando Espíritu y Diego solían estar juntos en la colina. A la mañana siguiente, Diego llegó a la colina con la silla de montar. Esta vez, decidió intentar ajustar las correas mientras hablaba con Espíritu en voz baja. «No te preocupes, esto no te hará daño», le dijo mientras tiraba suavemente de las correas bajo el vientre del caballo. Espíritu se tensó un poco, pero no retrocedió. Diego estaba asombrado por la paciencia del animal. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de terminar, un ruido en los arbustos lo hizo detenerse. Espíritu levantó la cabeza, alerta, mientras Diego miraba alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. Antes de que pudiera reaccionar, Ezequiel y sus hombres salieron de entre los árboles, gritando y agitando sus cuerdas. Espíritu relinchó con fuerza, levantándose sobre sus patas traseras. Diego, aterrado, cayó hacia atrás, quedando en el suelo mientras los hombres se acercaban rápidamente. «No lo toquen», gritó Diego, pero su voz fue ahogada por los gritos y el ruido de los hombres. Espíritu, en pánico, corrió hacia un lado, esquivando las cuerdas que los hombres lanzaban en su dirección. Aunque era rápido y ágil, el número de hombres y sus estrategias organizadas lo pusieron en una situación difícil. Diego, aún en el suelo, vio cómo su amigo luchaba por mantenerse libre. Sentía impotencia y rabia, pero también una determinación que nunca antes había experimentado. «Déjenlo en paz», gritó con todas sus fuerzas, poniéndose de pie. Aunque los hombres no le prestaron atención, Espíritu pareció escuchar la voz de Diego y, en un acto de valentía, corrió hacia él, colocándose a su lado como si buscara su protección. Diego levantó los brazos, poniéndose frente a los hombres. Aunque su cuerpo temblaba, sus ojos estaban llenos de una feroz determinación. «No lo tocarán», dijo, su voz más firme que nunca. Ezequiel, sorprendido por la reacción del niño, dudó por un momento, pero luego, con un gesto de impaciencia, ordenó a los hombres que continuaran. Lo que ocurrió después marcó un punto de inflexión en la relación entre Diego y Espíritu. El caballo, viendo que los hombres se acercaban peligrosamente, bufó con fuerza y, en un acto inesperado, se lanzó hacia ellos, obligándolos a retroceder. Aprovechando el caos, Diego corrió hacia Espíritu, tomó la cuerda que todavía colgaba de su cuello y lo guió hacia el bosque. Corrieron juntos, uno al lado del otro, mientras los gritos de los hombres se desvanecían en la distancia. Cuando finalmente se detuvieron, ambos estaban jadeando, pero ilesos. Diego acarició el cuello de Espíritu, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias por confiar en mí», susurró. Ese día, su vínculo se fortaleció como nunca antes. Y aunque sabían que el peligro no había pasado por completo, estaban más unidos que nunca para enfrentarlo juntos. Después de la huida de Ezequiel y sus hombres, Diego y Espíritu se refugiaron en el bosque cercano, donde los árboles frondosos ofrecían un respiro tanto físico como emocional. El niño estaba agotado, pero su mente seguía agitada por lo que acababan de vivir. Espíritu, aunque igualmente afectado por el enfrentamiento, se mostró tranquilo, como si ya entendiera que no podían quedarse en ese lugar por mucho tiempo. Diego acarició el lomo de Espíritu, su corazón palpitando con fuerza. La adrenalina de la huida comenzaba a desvanecerse, pero la sensación de protección y confianza entre los dos seguía intacta. El niño sintió que, por primera vez, había logrado algo más grande que simplemente montar a un caballo.
Había salvado a su amigo, y eso lo llenaba de una fuerza interna que no sabía que poseía. Pero sabía que no podían quedarse ahí por mucho tiempo. Ezequiel y sus hombres no iban a rendirse tan fácilmente, y Diego temía lo peor, que en cualquier momento podrían regresar con más hombres, más fuerza. «Tenemos que irnos, espíritu», dijo Diego, tomando la decisión. «Tienes que estar a salvo». Con una determinación renovada, Diego guió al caballo fuera del bosque y de vuelta hacia la granja, el camino marcado por la necesidad de mantener su vínculo con el animal y, a la vez, protegerlo de cualquier amenaza. Mientras caminaban, las últimas luces del atardecer se reflejaban en el cielo, creando un paisaje dorado que parecía confirmar que lo que estaban viviendo era algo más grande que ellos mismos. Al llegar a la granja, Ana estaba esperándolos. Al verlos, se acercó rápidamente, con una mezcla de preocupación y alivio en su rostro. La mirada de Diego, sin embargo, era grave. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo. «¿Qué ha pasado, Diego?», preguntó Ana, tomando la mano de su hijo con suavidad. «Ezequiel trató de llevarse a Espíritu», dijo Diego, su voz temblorosa por la tensión. «No puedo quedarme aquí, mamá. Si vuelve, no sabremos qué hacer». Ana miró a su hijo, asintiendo lentamente. Sabía que la situación estaba fuera de su control, pero también entendía que Diego no podía enfrentarse a lo que venía solo. Era hora de tomar decisiones difíciles. «No te preocupes, hijo», dijo Ana con voz firme, pero llena de cariño. «Lo que pase lo enfrentaremos juntos. Vamos a encontrar una solución». Esa noche, después de una cena ligera, Ana y Diego discutieron su plan. Sabían que necesitaban esconderse hasta que las cosas se calmaran, pero también sabían que el tiempo no estaba de su lado. Ezequiel era persistente y, si algo lo caracterizaba, era su rencor y determinación para conseguir lo que quería. Ana decidió que lo mejor sería llevar a Espíritu a un lugar seguro, alejado de la granja, donde nadie pudiera encontrarlo fácilmente. Recordó un antiguo granero en la colina, que había pertenecido a su familia desde hacía generaciones. Estaba escondido entre árboles, lejos de cualquier camino principal, y sería el lugar ideal para mantener a Espíritu a salvo por un tiempo. Al amanecer, Diego y Ana se dirigieron hacia el granero con Espíritu. A medida que subían por el sendero hacia la colina, la tensión aumentaba. Diego caminaba junto a su caballo, su mente llena de pensamientos contradictorios. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, si se estaba exponiendo a más peligro o si realmente podían escapar de la amenaza de Ezequiel. Al llegar al granero, Ana abrió la puerta con cuidado, dejando que la luz del sol iluminara el espacio polvoriento y envejecido. El lugar estaba vacío, pero lleno de recuerdos. Diego miró alrededor, asimilando que, por el momento, ese sería su refugio. «Es seguro aquí», dijo Ana, intentando tranquilizar a su hijo. «Deberíamos quedarnos al menos unos días». «Está bien, mamá», respondió Diego, pero en su voz había una determinación más profunda. Sabía que esto no era una solución permanente. Ezequiel seguiría buscando. Esa tarde, mientras descansaban en el granero, un ruido en la puerta hizo que ambos se pusieran tensos. El corazón de Diego latió con fuerza, pero al mirar a través de las rendijas de la puerta, vio que no era Ezequiel ni sus hombres. Era un hombre mayor, con una capa gruesa, que se acercaba al granero a pie, como si hubiera estado esperando encontrarse con ellos. «¿Quién es?», susurró Diego a su madre, quien también lo observaba con cautela. «Es el señor Andrés», dijo Ana, reconociéndolo al instante. «Es amigo de tu abuelo. Ayuda a la gente del pueblo con animales cuando lo necesitan». El hombre mayor, al ver que la puerta estaba entreabierta, se acercó sin dudar. «Sé lo que ha pasado», dijo, mirando a Ana y luego a Diego. «He estado observando a ese hombre, Ezequiel. Es peligroso y no va a rendirse. Si tienen alguna esperanza de proteger a Espíritu, deben irse más lejos, más allá de lo que han planeado». Ana y Diego se miraron en silencio, sabiendo que este era un punto de no retorno. La decisión ya estaba tomada. Ezequiel no los dejaría en paz hasta que tuviera lo que quería. «¿Dónde debemos ir?», preguntó Diego, con el corazón lleno de incertidumbre. «Al norte», respondió el señor Andrés con firmeza. «Allí hay un refugio en las montañas. Nadie lo conoce, nadie sabe cómo llegar. Es su única oportunidad». Ana miró a su hijo, quien, a pesar del miedo, asintió con determinación. «No hay vuelta atrás, ¿verdad?», dijo Diego, mirándolo a los ojos. «No»,
respondió el señor Andrés, pero lo haremos juntos. Esa noche, comenzaron a hacer los preparativos para el viaje. Sabían que el peligro acechaba, pero también sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Espíritu, el caballo salvaje que Diego había domesticado con tanto esfuerzo, ahora era su compañero en la lucha por la libertad. Y, aunque la incertidumbre del futuro era abrumadora, había una cosa que Diego ya sabía con certeza: no estaba solo. El viaje hacia el norte fue largo, agotador y lleno de incertidumbre. El sol había comenzado a descender por el horizonte cuando Diego, Ana y Espíritu finalmente llegaron a las montañas. El camino había sido difícil, pero el señor Andrés, a pesar de su edad, lideraba el grupo con destreza y paciencia. Había conocido esa región como la palma de su mano y sabía exactamente cómo evitar los caminos más transitados, guiando a todos por rutas desconocidas que los mantenían a salvo de cualquier amenaza. Diego había mantenido un paso constante, su mente enfocada en una sola cosa: llegar a ese refugio, a un lugar donde tanto él como Espíritu estuvieran a salvo. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente se mantenía alerta, observando cada rincón del paisaje, cada sombra que se deslizaba entre los árboles. El miedo nunca lo abandonaba por completo, pero la determinación lo empujaba a seguir adelante. El aire fresco de la montaña les dio la bienvenida al llegar al último tramo del viaje. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, pero el refugio aún estaba a unas cuantas horas de distancia. A pesar de la fatiga, Diego pudo sentir como una sensación de calma lo invadía. Sabía que, en poco tiempo, estarían a salvo, aunque una parte de él también sentía que este era solo el principio de lo que les esperaba. El señor Andrés, observando la distancia que quedaba, se detuvo y les indicó que acamparan allí mismo. «Vamos a descansar por esta noche. El refugio no está lejos, pero necesitamos estar bien preparados para lo que viene», dijo con voz grave. El campamento fue sencillo. Encendieron una pequeña fogata, suficiente para calentarlos sin atraer la atención. Ana comenzó a preparar algo de comida, mientras Diego se encargaba de darle de beber a Espíritu, que también estaba agotado por el largo viaje. El caballo se veía tranquilo, pero había una tensión en sus ojos, como si también sintiera que aún no estaban a salvo. Esa noche, Diego no durmió mucho. Su mente no dejaba de pensar en Ezequiel, en los hombres que los habían perseguido hasta aquí, en lo que aún podrían enfrentar en las montañas. Se recostó junto a Espíritu, acariciando su melena, buscando consuelo en la quietud de la noche. «No te preocupes, amigo. Pronto estaremos seguros», susurró Diego, aunque la inseguridad lo ahogaba por dentro. A lo lejos, las montañas parecían ser un refugio natural, un lugar donde los ecos del mundo exterior quedaban silenciados por la fuerza de la tierra misma. Pero Diego no estaba completamente convencido. Aunque el refugio parecía ser el último recurso para salvar a Espíritu, no podía evitar sentir que había algo más que debía hacer, algo que aún faltaba para realmente estar a salvo. Al amanecer, después de una noche sin sobresaltos, el grupo reanudó el viaje. El camino serpenteaba entre árboles densos y rocas escarpadas. Cada paso los acercaba más al refugio. Cuando el sol estaba en su punto más alto, el señor Andrés se detuvo en una pequeña explanada. Desde allí, pudo ver lo que parecía ser una entrada oculta entre dos grandes rocas cubiertas de musgo. «Este es el lugar», dijo el hombre mayor con una sonrisa de satisfacción. «Hemos llegado». Diego, Ana y Espíritu se acercaron, el corazón de Diego acelerándose al ver lo que parecía un rincón apartado del mundo. El refugio era una pequeña cueva natural, protegida por las formaciones rocosas que la rodeaban. Dentro, el aire era fresco y seco, y la entrada estaba también oculta entre las rocas que no se podía ver desde lejos. Este es el último lugar al que Ezequiel pensaría venir. «Nadie sabe de esta cueva». «Nadie», dijo el señor Andrés con voz grave. Ana miró a su hijo y luego a Espíritu, quienes se veían agotados pero también aliviados. «Gracias, señor Andrés. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda», dijo Ana, con una mirada llena de gratitud. «Lo único que importa es que ahora están a salvo», respondió él, con una mirada seria pero comprensiva. «Este es un buen lugar, pero recuerden, no pueden quedarse aquí mucho tiempo. Cuando Ezequiel se dé cuenta de que los han desaparecido, comenzará a buscar más intensamente». Diego asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo podrían mantenerse ocultos en ese refugio? No estaba seguro de cuánto podrían resistir sin que alguien los encontrara. Pero por el momento, estaba dispuesto a aprovechar cada segundo de paz. El interior de la cueva era espacioso,
lo suficiente como para que todos pudieran estar cómodos. Había un pequeño arroyo que fluía cerca, y el sonido del agua les traía una extraña sensación de calma. Diego, al ver el espacio, sintió una ligera relajación. Sabía que necesitaban permanecer allí, esconderse hasta que las cosas se calmaran, pero también sabía que el peligro no había desaparecido. En los días siguientes, el grupo se asentó en la cueva. Se encargaron de hacer provisiones, cazando y recolectando lo que el terreno les ofrecía. Espíritu estaba más tranquilo que antes, pero a veces, cuando el viento soplaba entre las rocas, Diego sentía que algo no estaba bien. Era como si el caballo también sintiera la tensión en el aire, como si supiera que la amenaza aún no había desaparecido. Cada día que pasaba, Diego se aferraba más a la idea de que, por fin, había encontrado un lugar donde él y Espíritu podían estar juntos, sin el miedo constante de ser separados. Pero aún así, sabía que la amenaza de Ezequiel seguía latente. No podía bajar la guardia. En su corazón, Diego sabía que su lucha por mantener a Espíritu a salvo no había terminado. Pasaron varias semanas en el refugio de la montaña, y la vida, aunque pacífica, no les ofrecía la tranquilidad total que Diego deseaba. A pesar de que el paisaje imponente de las montañas les otorgaba cierto alivio, el niño sentía en su interior que el peligro aún estaba muy cerca. Espíritu, siempre tan perceptivo, permanecía tenso, como si también sintiera que la calma era solo temporal. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, una sombra se deslizó entre las rocas cercanas. Diego, que había estado fuera de la cueva recolectando algunas hierbas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un presagio, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. En un instante, la entrada de la cueva se iluminó con la figura de un hombre. No era otro que Ezequiel, quien había seguido su rastro sin descanso. Después de días de búsqueda, finalmente había encontrado el refugio de los montes, y ahora estaba allí, decidido a recuperar lo que sentía que le pertenecía. «Sabía que estaríais aquí», gritó Ezequiel desde la entrada, su voz llena de furia. «Me has robado mi propiedad, Diego. Devuélvemelo ahora». Diego, al escuchar su voz, se levantó rápidamente y se apresuró hacia el interior de la cueva. Espíritu, al igual que su dueño, había sentido la presencia de su antiguo captor. El caballo se tensó y golpeó el suelo con sus cascos, alertando a todos en el refugio. Ana miró a su hijo con preocupación. «Es Ezequiel», susurró Ana, su voz temblorosa. El corazón de Diego latió con fuerza. Sabía que este momento llegaría, pero la confrontación real, la sensación de enfrentarse a Ezequiel en ese lugar tan apartado, lo dejó paralizado por un instante. Sin embargo, la determinación que había adquirido a lo largo del viaje, su vínculo inquebrantable con Espíritu y el deseo de proteger a su madre lo hicieron avanzar sin dudarlo. Había llegado el momento de enfrentar a su enemigo. «No lo quiero de vuelta, Ezequiel, él no es tuyo», gritó Diego, con el corazón lleno de furia. «Espíritu ha elegido estar conmigo». Ezequiel rió con sarcasmo, dando unos pasos más hacia la entrada de la cueva. Su mirada estaba llena de odio, de una venganza acumulada por haber perdido a su preciado caballo. «Tuve paciencia contigo, Diego, pero ya es hora de que entiendas que nadie puede arrebatarme lo que es mío. Ahora te voy a enseñar a respetar». Ezequiel sacó de su cinturón una cuerda gruesa, como si fuera a atrapar a Espíritu de nuevo, y comenzó a acercarse al caballo con la intención de dominarlo una vez más. Diego no lo pensó ni un segundo más. En un movimiento rápido, se puso entre Ezequiel y Espíritu, extendiendo los brazos como si fuera a proteger a su compañero con su propio cuerpo. «No te acerques, no lo toques», gritó Diego, mirando a los ojos de Ezequiel con valentía. El hombre, al ver la determinación en los ojos de Diego, frunció el ceño, pero no dio marcha atrás. A pesar de la amenaza, pensó que podría doblegar al niño. Con una sonrisa cruel, avanzó con la cuerda en las manos. Pero lo que Ezequiel no esperaba era la reacción de Espíritu. El caballo, al sentir el peligro y la determinación de su amigo humano, reaccionó con una fuerza inesperada. Con un relincho fuerte, Espíritu giró de golpe, sacando a Ezequiel de balance. El caballo salvaje, que ya había aprendido a confiar en Diego, no estaba dispuesto a dejar que su compañero lo dominara una vez más. Con un movimiento de sus patas traseras, pateó la cuerda de Ezequiel y lo derribó al suelo, dejándolo inmóvil por un instante. Diego aprovechó esa oportunidad. Sin perder tiempo, tomó la cuerda de las manos de Ezequiel y la tiró al suelo, asegurándose de que el hombre no pudiera recuperarla. Respirando profundamente, se acercó a él,
con una mirada decidida. «No te voy a dejar llevarte a espíritu. Nunca más», dijo Diego con firmeza. Ezequiel, humillado y derrotado, se levantó con dificultad, mirando con odio al niño y al caballo. Su enojo era palpable, pero en sus ojos había algo más, un respeto forzado por la valentía de Diego y por la ferocidad con la que Espíritu lo había enfrentado. Aunque no lo aceptara, tenía que reconocer que había perdido, y que su obsesión por controlar a Espíritu había sido en vano. «Esto no ha terminado, Diego», dijo Ezequiel, su voz llena de rabia contenida. «Te lo prometo, encontraré una manera de que lo pagues». Pero Diego no vaciló. «Lo que pase a partir de ahora, lo enfrentaré. Pero no voy a dejar que te acerques a nosotros. Espíritu y yo somos un equipo, y no me iré de aquí sin él». Con una última mirada llena de odio, Ezequiel se dio la vuelta y se alejó, sabiendo que no podía hacer nada más. Había perdido la batalla. El silencio que siguió fue pesado, pero cargado de alivio. Los tres se quedaron allí, mirando la salida de la cueva, mientras Ezequiel se desvanecía entre las rocas. Cuando la figura de su enemigo desapareció por completo, Diego se permitió respirar profundamente, sintiendo el peso de la victoria sobre sus hombros. «Lo logramos», susurró Ana, abrazando a su hijo con fuerza. Diego miró a Espíritu, quien se acercó a él con una suavidad que solo un verdadero amigo podría mostrar. La conexión que tenían, el vínculo inquebrantable entre ellos, ya estaba más allá de cualquier palabra. Espíritu había sido su salvador tanto como él había sido el suyo. «Ahora, podemos regresar a casa», dijo Diego con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. «Juntos». Con el sol comenzando a descender detrás de las montañas, el grupo emprendió el camino de regreso. Sabían que el futuro aún sería incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, al fin habían alcanzado la paz. La vida les había dado una segunda oportunidad, y con ella, los tres, juntos, regresarían a un hogar donde podrían comenzar de nuevo. El viaje de regreso fue tranquilo, pero no exento de emociones. Mientras cruzaban los paisajes que conocían bien, tanto Diego como su madre sabían que algo fundamental había cambiado. No solo habían enfrentado el mayor desafío de sus vidas, sino que también habían aprendido a confiar completamente en el otro y en su leal compañero, Espíritu. Las semanas en las montañas les habían dado la oportunidad de conocerse mejor. Ana había visto el crecimiento de su hijo, su capacidad para enfrentar el miedo y su amor inquebrantable por el caballo. Diego, por su parte, había aprendido a valorar la fuerza que su madre le ofrecía, incluso los momentos más difíciles, y como, al final, su vínculo con Espíritu era más que una simple conexión entre un niño y su caballo, era una amistad que había transformado su vida para siempre. Al llegar a las afueras de su pueblo, vieron los primeros indicios de familiaridad, las casas, el mercado, las mismas calles que conocían tan bien. Sin embargo, Diego también sabía que la vida en el pueblo no sería igual. La sombra de Ezequiel había dejado una marca en su corazón, pero había algo más que había quedado grabado en su mente, el poder de la determinación. Sabía que no volverían a ser los mismos, pero también comprendía que ahora tenían el valor de enfrentar cualquier cosa. Ana, al ver la ciudad en el horizonte, suspiró con alivio. Habían regresado, pero, al mismo tiempo, sentía que aún quedaban muchos pasos por dar. Ezequiel podría haber desaparecido por ahora, pero ella sabía que su sombra seguiría presente. Lo importante es que estamos a salvo, y que ahora, más que nunca, somos una familia, dijo, abrazando a Diego. Diego sonrió y miró a Espíritu, quien caminaba tranquilamente junto a ellos, como si nada hubiera ocurrido. Sabía que todo había valido la pena, cada sacrificio, cada momento de miedo, porque había logrado lo que más deseaba, un futuro con su caballo, con su madre, en su hogar. Poco a poco, llegaron a su casa, que se alzaba tranquila entre los árboles, casi como si todo lo vivido fuera un mal sueño. Aunque la casa parecía igual, Diego sentía que todo dentro de él había cambiado. Y así, al abrir la puerta y entrar a su hogar, supo que este era el comienzo de una nueva etapa. El siguiente día, se reunieron con los vecinos del pueblo, quienes los recibieron con los brazos abiertos. Había una sensación de comunidad renovada. Muchos no sabían los detalles de lo sucedido, pero sabían que algo importante había cambiado. Y, de alguna forma, todos entendían que ese niño, Diego, ya no era el mismo. Su relación con Espíritu era algo que les hablaba de coraje, de resiliencia y de un amor profundo por la vida. El tiempo pasó y, con él, Diego se convirtió en un joven conocido en el pueblo,
no solo por su vínculo con Espíritu, sino por la forma en que vivió, por su espíritu indomable. Ayudaba a cuidar a los caballos, enseñaba a otros niños sobre el respeto hacia los animales, y compartía su historia, no con palabras de derrota, sino con una lección de valentía. Con Espíritu a su lado, Diego encontró una paz que nunca pensó que tendría. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, las tardes soleadas, las caminatas por el campo, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Aunque la amenaza de Ezequiel no desapareció por completo, Diego ya no temía. Había encontrado su verdadera fuerza, no solo en su habilidad para enfrentar el peligro, sino en su capacidad para cuidar y proteger lo que más amaba. Un día, mientras paseaban por el campo, Diego se detuvo y miró a Espíritu, quien, con su mirada tranquila, parecía entender todo lo que había vivido. «Te prometí que siempre estaríamos juntos, amigo», dijo con una sonrisa. «Y lo cumplí». Y así, con el sol poniéndose detrás de las colinas, Diego, Ana y Espíritu vivieron su vida, no como víctimas de un pasado lleno de miedo, sino como una familia que había superado las sombras y ahora caminaba hacia un futuro lleno de esperanza, amor y la certeza de que, juntos, siempre serían más fuertes que cualquier amenaza. El regreso a casa no fue solo un regreso físico, sino un regreso al corazón, un regreso a la seguridad, a la confianza y a la familia. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 5. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias inspiradoras y conmovedoras de animales.